Yo siempre, es decir, las palabras me brotan fácilmente, pero hoy no es así. He pensado mucho en que momentos como este son un privilegio para todos nosotros. Cuando el pueblo del Señor se congrega, el Señor, el Todopoderoso, el Creador de todo cuanto existe, el soberano de nuestras vidas, está presente. Y pensando en esto, pensamos también con cuánta liviandad nosotros, sus hijos, lo recibimos. Es cierto que nos alegramos en su presencia y cantamos, como recién, con mucha alegría y mucho gozo. Pero por otro lado, nos falta aquello de que estamos en la presencia de alguien que al final de cuentas nos va a pedir a nosotros cuentas por lo que hemos hecho y por lo que hemos dicho. Y entonces cada vez que venimos a la casa de Dios, yo me hago una pregunta, personalmente me hago una pregunta: ¿a qué voy a la casa, a tu casa? Y hace unos días yo le decía: Señor, hoy me siento mal físicamente y hoy no voy a estar con tu pueblo en la alabanza, en la adoración que tu pueblo te tributa cada primer día de la semana. Pero yo quiero hacerlo de corazón. Estoy acá en mi casa, pero voy a estar allí también con ellos, pero no voy a estar personalmente, físicamente. Porque hay una cosa que también pienso, y a lo largo de mi vida lo he visto repetidas veces, y es que todo aquel que viene a la casa de Dios viene por algún motivo. O viene porque es rutina, y es domingo, y es reunión y tengo que ir. O vengo porque quiero una bendición, o vengo porque quiero una respuesta, o vengo porque quiero un milagro. Pero difícilmente nos ponemos a pensar que vengo a la casa de Dios en forma exclusiva a adorar a Dios como pueblo. Entonces muchas veces Dios nos concede cosas, Dios nos concede anhelos del corazón estando aquí en la casa de Dios. Con mi esposa a veces conversamos que hemos visto tantos milagros, pero tantos milagros, yo soy uno de ellos, tantos milagros que Dios ha hecho en medio de su pueblo, con su pueblo y a través de su pueblo, que no nos asombra nada. Pero siempre nos admiramos de la forma en que lo hace, porque siempre lo hace diferente. Entonces como que nos saca de la rutina y nosotros estamos acostumbrados a venir a la casa de Dios, que se cante el himno, que se abra la Biblia, que se predique y vámonos para casa. Y no tenemos conciencia de que estamos en la presencia del Dios Todopoderoso. Otra de las cosas que esta semana también he estado pensando es que cuando yo abro este libro, la palabra de Dios, la Biblia, esto que dice acá es Dios que me está hablando. Dice, es la palabra de Dios. Es Dios que inspiró a personas como nosotros por su Espíritu Santo a redactar palabras entendibles para cada uno de nosotros. Entonces, si bien esto no es un ídolo, pero lo que aquí está escrito proviene del cielo. Entonces, cada palabra que pronunciemos de la Biblia, estamos repitiendo ni más ni menos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Así que en esta tarde, lo que yo vaya a decir es una cosa, pero lo que ustedes vayan a oír es otra. Porque si hay una cosa que cada vez que me acerco más a recibir la corona del Señor es el temor reverencial de que yo pronuncie cosas que no están en el corazón de Dios, que diga palabras que no molesten al corazón. Al contrario, le pido al Señor que las palabras que salgan de mi boca los molesten, realmente los inquieten. Y así he pedido por el mensaje de hoy. Señor, que hoy inquiete tu corazón esto que voy a leer en tu palabra. Eres tú que nos estás hablando.
Así que si me quieren acompañar en la lectura de la Biblia, bien, voy a abrir la Biblia en Primera de Juan, capítulo 5. Desde el primer texto, ustedes tienen diferentes versiones. Yo tengo la versión Dios habla hoy. Voy a leer en ella. Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios. Y el que ama a un padre, ama también a los hijos de su padre. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga, porque todo, escucha bien, todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y pasamos al texto número 10. El que cree en el Hijo de Dios lleva este testimonio en su propio corazón. El que no cree en Dios lo hace aparecer como mentiroso porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene también esta vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen esta vida eterna. Versículo 18. Sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Nos detenemos allí en la lectura de la palabra de Dios. Si hoy hiciéramos una, ¿cómo se dice?, una encuesta sobre quiénes realmente son hijos de Dios o quiénes realmente son salvos, nos llevaríamos una sorpresa. Estoy hablando del pueblo de Dios. Nos llevaríamos una sorpresa. Hay muchísimas personas dentro de los templos que no están seguras de si son salvos, de si van al cielo, de si sus pecados han sido perdonados o no. Entonces el venir al templo no significa que nosotros somos realmente salvos. Muchas personas, además, o muchos miembros de congregaciones, provienen de familias cristianas, de matrimonios cristianos, y creen que por ser sus padres cristianos, ellos ya son salvos. Estoy hablando con propiedad, porque esto lo hemos escuchado a través de los años. Ahora, nosotros hemos hecho nuestra decisión por Jesucristo. Nosotros en algún momento, en algún lugar, y escuchando algún mensaje, hemos decidido que sería muy bueno, o sentimos en ese momento que necesitaríamos ser como los demás que están ahí en el templo, o en una campaña evangelística.
A través de los años he recorrido muchos estadios, he estado en muchas campañas, pero multitudes he visto pasar al frente y decir, hoy recibimos a Jesucristo. Y si pasaron 10.000 personas, de esas 10.000 personas, escuchen bien, no llegan a 300 los que permanecen en las congregaciones. Porque en un momento dado, el Espíritu Santo los toca sus emociones, la persona siente que necesita eso que le están dando, el mensaje de Cristo. Entonces dice, yo quiero eso. Yo quiero ser feliz, yo quiero tener paz, yo quiero saber lo que es una vida diferente, y pasa al frente y dice, sí, yo quiero. Y ora la oración que en ese momento le hacen repetir, o le hacemos repetir, y la persona piensa que con eso ya se ganó el cielo. Y luego nunca más va a una reunión cristiana, nunca más lee la Biblia. Y por supuesto no sabe orar, nadie le enseñó. Así que vuelve al mundo. Esa persona no es salva. Así que ¿en qué momento, apelo a tu conciencia en este momento, en qué momento tú tomaste la decisión de que Jesucristo fuera tu Salvador y lo invitaste a tu vida? Ahora, ¿fue por emoción? ¿Fue por convicción? ¿O fue porque el Espíritu Santo realmente tocó tu corazón, te molestó? Porque te estaban diciendo cosas que nadie más sabía, pero que están ocultas en tu corazón. Yo recuerdo, cuando yo salí del seminario católico, que fui con mi madre y mi hermana a una reunión evangélica. Y la persona que estaba predicando había venido de Buenos Aires a esa reunión, para predicar en esa reunión. Y esa persona señalaba hacia mí y me decía, porque tú, y me la daba en la cara. Y yo me doy vuelta hacia mi madre y le digo, decime una cosa, ¿por qué tenés que andarle chusmeando al tipo este las cosas que yo hago? Yo no lo conozco, me dice mi madre. Ese hombre vino de Buenos Aires, yo nunca lo había visto. Pero me estaba dando cachetada tras cachetada, me estaba golpeando porque eran mis cosas. Y yo aparentemente era una buena persona porque yo había estado años en un seminario católico, apostólico, romano, estudiando para ser un religioso. Y resulta que ese hombre me estaba diciendo que yo era pecador. Y hay muchos cristianos en las iglesias, en los templos, que cuando se habla del pecado, lo rechazan. Porque dicen, yo soy salvo, yo estoy bien, yo soy buena persona porque ahora estoy congregado, estoy en la iglesia. Pero hoy nos vamos a desengañar de que no está así. La pregunta para ti, para que tú te respondas, ¿alguna vez estuviste realmente convencido de que eres un pecador y que necesitas el perdón de Dios en tu vida? ¿Alguna vez sentiste verdadero dolor por todo lo que habías hecho en tu vida pasada y dijiste, no quiero más esto, ahora voy a comenzar una nueva vida? Y voy a hacer lo que Dios me está diciendo a través de esa palabra que estoy escuchando. Voy a obedecerle a Él. Yo quiero un cambio para mi vida. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Somos cadáveres espirituales. No merecemos nada de Dios hasta que la palabra de Dios viene a nosotros a través del predicador que sea. El Espíritu Santo nos amonesta interiormente y nos dice, tú necesitas, tú me necesitas. Y ahí comienza mi llamado, mi sentir hacia Dios. Yo recuerdo que cuando empecé a relacionarme con los evangélicos, mi esposa no era mi novia todavía, nada que ver. Pero nos invitaron a mi madre y a mi hermana y me dijeron que fuera yo también
el barrio de La Española, que había un parque antes. Ahí había un parque en Villa Española. Y ahí se habían congregado los miembros de las congregaciones de las iglesias de los hermanos libres. Y yo tenía una necesidad en mi corazón tremenda, pero era duro, porque yo era católico. Había una anciana de una iglesia que venía a visitar a mi hermana en la casa donde vivíamos y ella me decía, vos vas a ser predicador, sí, no te embromes. Yo no quiero nada con los evangélicos, yo soy católico. Y le hablaba de la Virgen María, y ella me hablaba de Jesús, yo le hablaba de los santos, y era un toma, un va y viene. Pero ese día, Dios tocó mi corazón. Ese día, el joven que habló en un grupo de jóvenes ahí, habló del amor. Y si era una carencia mía personal, era que yo me sintiera amado. Yo me crié en una familia muy sana. Mi padre nunca me golpeó o me agredió ni a ninguno de mis hermanos. Tuve una madre que se desvivió y murió por nosotros prácticamente porque era una mujer trabajadora, luchadora y fiel cristiana. Y que oró por mí desde que yo nací. Pero a mí me faltaba algo, me faltaba amor, porque me habían criado bien. No me había faltado nada. Hasta los 6 años. Y ahí mis padres se separaron. Mi madre vino a Montevideo, mi padre quedó en Rocha y la familia se destruyó. Porque mis padres nunca habían conocido el amor. Mis padres, como muchos de la antigüedad, los jóvenes no van a entender nada de lo que estoy diciendo y muchos de 50 años tampoco, pero en los tiempos de mis padres no se conocía mucho lo que era el romanticismo. Se casaban por necesidad. La familia de mi madre eran muchas mujeres, murió el padre que era el que sustentaba la familia, entonces las mujeres comenzaron a casarse con el primero que se les presentaba y ahí cayó mi padre y se casó. Un día le pregunté a mi padre, papá, ¿usted se casó por amor? No, dice, yo me casé por lástima. Así que es un matrimonio que no duró tantos años. Bien, pero era yo el problema. Como se separaron, yo quedé en un instituto católico, pupilo, donde me comí las grandes y grandes penitencias por mi rebeldía. Aprendí, por disciplina aprendí. Conocía todos los puntitos de la pared, por pasar horas mirando a la pared en el mismo lugar. Pero ese día Dios tocó mi corazón. Y de mi interior salió un canto ese día, que lo estaba recordando como si lo estuviera viviendo en este momento. Y dije, oh Jesús, oh buen pastor, dueño de mi vida, ven a mí con tu amor, dulce Redentor. Y comencé a dar los pasos para encontrarme con ese Redentor. Hoy, 61 años después, puedo decirle que el Señor a mí no me falló en nada. Absolutamente en nada. Porque hacia eso vamos. La pregunta que te hago ahora es esta. Tú decidiste seguir a Cristo. Tú decidiste recibirlo a Él como Salvador. Pero hay una conversión. ¿Tú te has convertido a Dios? El apóstol Pedro, predicando el primer mensaje de Pentecostés, dijo, cuando le preguntaron, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer después de haber escuchado la palabra de Dios? Porque les dijo, ustedes mataron a Jesús. No se anduvo con chiquitas, dijo la verdad. Y yo podría decir, hoy nosotros matamos a Jesús. Y ellos le dijeron, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora? Que sabemos, tenemos esa culpa sobre nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Pedro le dijo, arrepentíos y conviértanse, sean bautizados para que vuestros pecados sean perdonados. Conviértanse. Esa palabra no es lo mismo que arrepentimiento. ¿Saben lo que significa convertirse? Les doy un ejemplo.
Convertir es lo que hizo Jesús con el agua, el agua en Caná de Galilea. Cuando estaba en aquella fiesta se les terminó el vino, vino María, le dijo, mira, Jesús no tienen vino, y él le dijo, ¿y yo qué quiere que haga? Ella le dijo, hagan lo que él les dice. Él hizo llenar las tinajas con agua, dijo, vayan, llévenle al novio, a la novia, a quien sea, llévenle, y era el mejor vino. Ahí hubo una conversión de agua con una naturaleza, con un sabor, con un color, a vino con otra naturaleza, con un color, con otro sabor y otro efecto. Eso es conversión. Eso es conversión. Es cuando la persona cambia la naturaleza pecadora, humana, carnal, por una naturaleza espiritual. Por eso habla acá Juan de que si amamos, decimos que amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos. No los matamos, los amamos. Ustedes deben saber que la salvación del alma no es una reparación. Bueno, tengo agujeros que se llaman pecados y viene Jesús y me pone poxipolo, poxilina o algo y me tapa, me pone un parche y me tapa el agujero. No. La salvación es una transformación, es una conversión. Yo antes era así, dijo el ciego. Ahora soy así. Antes no veía, ahora veo. Pero hay cristianos, o que se dicen cristianos, que viven la vida siendo ciegos. Claman a Jesús por sanidad, pero no creen que Dios pueda hacer la obra maravillosa de transformar sus vidas. Entonces eso no es tener fe en el Hijo de Dios. La vida espiritual, mis hermanos, no se recibe por un desarrollo natural de conocimiento intelectual. Se recibe por una convivencia diaria con el Señor y Salvador que nosotros hemos recibido y aceptado como Señor de nuestras vidas. No es una vez a la semana, no es teniendo un devocional escrito, no es cantando un coro, es conviviendo, es consultándolo, es pidiéndole permiso, es diciéndole, Señor, me estoy equivocando. O cuando llega la noche, Señor, yo sé que hoy hice cosas que no te agradaron. Perdóname. Estamos confundidos en cuanto a esto. Conversión significa crecimiento en el conocimiento, la presencia y la comunión con Dios. Y eso es como tenemos relación y comunión con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos. No es haciendo cosas. No es haciendo obras para recibir reconocimiento. No es teniendo conocimiento que damos a otros, sino que buen maestro. No. Es relacionándonos de tú a tú con Él. ¿Acaso no se dan cuenta del privilegio que tenemos de que nuestro Dios no es un Dios cualquiera? Nuestro Dios es el creador de todo cuanto existe. Nuestro Dios es el omnisciente, lo sabe todo. Nuestro Dios es omnipresente, está en todo lugar, en todo momento. Nuestro Dios conoce los más íntimos pensamientos, sentimientos, anhelos y deseos de tu corazón. Nada le puedes ocultar. Se lo ocultarás al pastor, a la congregación y al mundo entero, pero a Dios no le vas a ocultar nada. Y Él recompensa y bendice a aquel que tiene un corazón sensible a su voz. Y tiene un corazón sensible en obedecer lo que le está escrito, aunque no lo entienda. Yo no entiendo ni el 10% de la Biblia, pero Dios lo dice y Él sabe, y yo no sé. Yo soy un ignorante con respecto al obrar de Él. Así que si pensaste que por nacer de
de un matrimonio cristiano, ¿eres cristiano? No, no eres cristiano. Eres un pecador. ¿Te hace cristiano ir a la iglesia? No. Enfáticamente, no. Podés venir todos los días, escuchar todos los mensajes. Bueno, capaz que algún día el Señor va a tocar tu corazón y te vas a convertir, pero no te salva. No te hace cristiano el venir a un templo, no te hace cristiano cumplir ritos, no te hace cristiano. Pensá bien, cristiano viene de la palabra Cristo, de un nombre que es sobre todo nombre. Seguidor de Cristo. El nacimiento espiritual no es nuestra voluntad ser, es ajeno a nuestra voluntad. Nosotros ponemos la voluntad en decir sí, nada más. Pero todo lo demás lo hizo Dios, que no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Porque si nosotros pecamos fuimos conscientes, nadie nos obliga a pecar. Es mentira que yo pequé por aquello o por el otro, no es mentira. Nadie me obliga a hablar mal de nadie, es mentira. Es una mentira del diablo. Entonces yo tengo que ser consciente de que cuando hago algo que desagrada a Dios, lo hago porque soy consciente y lo hago por mi propia voluntad. Ejerzo mi voluntad. Pero el que me está metiendo las cosas en la cabeza es el diablo. Y nosotros decimos sí y amén. Así que terminando de hablar de salvación, somos conscientes de esto. De momento que nos arrepentimos de nuestros pecados, le decimos a Jesucristo, perdón, Señor, he pecado. Hasta ahí, todos nuestros pecados son perdonados. Lo recibimos a Él, decimos, creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Lo creo, lo acepto, lo recibo. A partir de ahí, tú comienzas a ser una nueva criatura. Pero a partir de ahí, tus pecados no van a ser perdonados si no hay arrepentimiento. Hasta aquí fueron perdonados. Porque tú le dijiste, me arrepiento, te pido perdón. Y el arrepentimiento significa que cambio, como dice el pastor, perdonen la palabra, la croqueta que hay acá adentro, la cambio. Y lo que antes hacía, ahora no quiero hacerlo. A ver si me están entendiendo bien lo que estoy diciendo. A partir de ahí, todo lo que yo hago, lo hago consciente porque el Espíritu Santo de Dios alerta mi conciencia y me muestra cada cosa que yo hago, la desidia, la negligencia, la pereza, la indolencia, el odio, el rencor, la envidia, los celos, todo lo que yo hago mal, el Espíritu Santo me dice está mal. Y si no me arrepiento y pido perdón, esos pecados no son perdonados. Nadie escribió acá en este libro, y nadie escribió en ningún lugar que nosotros, los cristianos, estamos autorizados a pecar después de haber recibido a Jesucristo. No, al contrario, se nos llama a una vida de santidad. Así que muchísima gente está confundida en este aspecto. Por eso quería hablarles claramente, y más en este tiempo, donde hay tanta confusión, donde hay tantos predicadores. Hoy escuchaba algo que yo nunca maté a nadie ni tuve intención de matar a nadie, pero hoy con un tiro de escopeta capaz que bajaba una paloma, como se dice. Escuché a una señora predicadora decir que Dios le había otorgado el don, de acuerdo a tu ofrenda, de bendecir tu vida con millones. Estaba en un púlpito. Si hubiera tenido una escopeta, no sé si no me convierto en criminales. Porque eso es lo que estamos escuchando a través de las redes sociales, de YouTube, de Instagram, de todas esas redes que hay. ¿Sí? Estamos escuchando cosas. Y cómo nos gusta escuchar este tipo de mensajes que nos prometen tanto y son todas mentiras, porque Dios no autoriza a nadie a decir que usted va a ser millonario. ¿Qué va a ser millonario usted? No se ilusione. Primera cosa, si usted tiene a Cristo en su vida, es suficiente para ser perdonados sus pecados. Punto 1. Eso no es conversión. Viene la conversión.
Usted es salvo por la fe en Jesucristo. Bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer a continuación? ¿Quedarse en su casa? No. Perdón. Si crees en la obra realizada por Jesucristo, tienes que actuar de acuerdo a lo que tú crees. ¿Qué hizo Jesús? En estos días yo tengo una bendición muy grande. Estoy estudiando a fondo el Evangelio de Juan. ¿Cuántas cosas se me habían pasado por alto a lo largo de la vida de las cosas que Jesús hizo y dijo en su Evangelio? ¿Cuántas cosas? El apóstol Juan dice en una de sus cartas, si nosotros creemos en Jesucristo, y ahí hay un cartel grande que sin decirlo la Biblia directamente nos está hablando de ello, tenemos que ser como Él fue, santo. Y eso, mis hermanos, cuesta mucho. Y cuesta dolor. Y cuesta sacrificio. Y cuesta lágrimas. Y cuesta frustraciones. Y cuesta desengaños. Y cuesta que no te vean como lo que realmente eres, sino que te pongan una etiqueta. Cuesta. Duele. Sí. ¿Acaso a Jesús no le dolió? ¿Acaso a Jesús no lo escupieron? ¿Acaso a Jesús no le dieron con un látigo? ¿Acaso a Jesús no lo despreciaron? ¿Acaso a Jesús no le dijeron que estaba endemoniado? Por supuesto que sí. Y era el Hijo de Dios. Y era nuestro Salvador. Y se lo dijeron y se lo hicieron. Y nosotros pensamos que ser cristianos es pasarla bien. Hay tantos predicadores que dicen, no, si usted se convierte, usted va a tener, pero mire como pétalos de rosa, pero es una bendición tras otra. Es mentira. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que sí vamos a sufrir, pero con una diferencia. Ahora estamos a cuentas con Dios. Ahora el Todopoderoso está con nosotros. Es diferente. Es muy diferente. Entonces estamos viviendo un cristianismo de utopía, de creer lo que no es real. No, mi hermano, vas a sufrir. Miren, no me gusta hablar de mí. Yo he visto a muchas personas con cáncer. Muchas. He estado con ellos en su último momento, en un CTI. Yo fui afectado por el cáncer, muchos de ustedes lo saben. Yo he estado en CTI atendiendo a personas operadas del corazón. Yo fui operado del corazón. Yo no me liberé de eso. Aquí estoy. Dios quiere algo conmigo. Sí, lo que Él quiera. ¿Pero que vamos a sufrir? Ah, claro que vamos a sufrir. Desengáñense de una vez por todas que estar en la iglesia, leer la Biblia, cantar mucho o orar, lo va a librar del sufrimiento. No, no y no. Vamos a tener los privilegios de ser un hijo de Dios, pero vamos a pasar por todo lo que pasó Jesús. Y el que quiera que lo siga y el que no que se vaya. Es clarito. Pero yo voy a estar en el cielo. No sé usted. Ya estoy terminando, hermanos. Entonces muchos prefieren quedarse en la etapa de su salvación, sentados cómodamente, como hoy, sin tomar grandes decisiones, tratando de sufrir y de lo menos posible y de pasarla lo mejor posible, pero no entran en el área de la conversión, de ser transformados totalmente por la gracia y el amor de Dios, en hijos de Dios, con poder de Dios, con autoridad de Dios, con presencia diaria de Dios, con comunión permanente de Dios. No, porque hay que pagar un precio. Entonces, ¿lo de Jesús fue una mentira? Por eso el apóstol Juan dice, lo hacemos a Dios mentiroso. Porque en ningún lado de la Biblia está escrito que la vamos a pasar bien. Sí que van a haber momentos gloriosos, pero por supuesto que sí, los hemos vivido, hemos gozado, como se dice, como locos. Bueno, los locos disfrutan, no sé, pero está.
hemos disfrutado de momentos realmente gloriosos. Y lo hemos disfrutado aquí, inclusive acá en la comunidad Maranata. Por supuesto, hemos visto las maravillas, milagros y señales que ha hecho Dios entre nosotros. Sí. Pero eso no significa de que vivamos continuamente en esa etapa. El Señor fue glorificado después de haber padecido por nosotros. 1 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Cómo? Las cosas viejas pasaron. Todas ahora comienzan a ser hechas nuevas. Si te estás comportando como te comportabas antes, si estás viviendo como vivías antes, si estás teniendo las mismas actitudes que tenías cuando estabas en el mundo, si estás viviendo con los mismos deseos y ambiciones que estabas en el mundo, entonces no estás en Cristo. Porque si no, tu naturaleza hubiera cambiado. Entonces podía decir, soy una nueva criatura. Ahora el Señor me ha transformado. Ya no vivo como antes, no pienso como antes. Sin embargo, tenemos un pie en el templo y otro pie en el mundo. Y pensamos que somos cristianos. No, no. Si eres una nueva criatura, debe vivir como Cristo vivió. No lo vas a lograr nunca, pero sí el esfuerzo de decir, Señor, yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Si hay algo con lo que luché siempre en mi vida fue contra la voluntad de los hombres. Cuando uno está en un lugar de pastorado, vienen 800 que te dicen tenés que hacer así porque usted es el pastor, porque usted tiene que hacer tal cosa y tal cosa. Y no saben absolutamente nada de lo que vive un pastor, de lo que siente un pastor, de lo que come un pastor cuando come. No saben, pero te dicen lo que tenés que hacer. Y esa es una de las rebeldías de mi vida. Nunca acepté la palabra de los hombres. Dios me dice que haga esto y yo lo hago. No me quieren, lamento. No soy simpático, lo siento. No pretendo ser simpático para nadie. Lo que pretendo es estar en la gloria con mi Señor. Y si tengo que pagar el precio o el desprecio de la gente, no me importa. Me va a doler, quizás sí, porque soy humano, pero no me importa porque yo quiero estar en presencia de mi Dios por la eternidad. Y si Él pagó un precio y yo tengo que pagar otro precio, bueno, Señor, ayúdame, dame tu gracia, dame tu fuerza, pero no va, no lo acepto. Y cuando tu naturaleza pecadora de hombre de mundo, que habla como hombre de mundo, cambia, no necesitas predicar. La gente te va a ver y va a decir, este no es el mismo. Acá hay un cambio en la vida. Tu testimonio, es lo que dice Juan acá en lo que hemos leído, tu testimonio es lo que vale. Puedes hablar mucho, pero si no vives de acuerdo a lo que hablas, no sirve. Nadie te cree. Entonces tus obras ocultan tus palabras. Mientras mis hermanos de acá que tocan los instrumentos van pasando, tienes una vida espiritual, pero esa vida espiritual debe ser producida en ti por el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Yo siento mucho si algo te ha dolido de lo que he dicho, pero no me siento culpable porque tengo que despertarlos a este mundo tan terrible que vamos a comenzar a vivir de ahora en más, porque cada vez va a ser peor. Porque en el mundo, si antes morían 25.000 niños por día de hambre, hoy están muriendo más de 100.000. Porque estamos gastando nuestro dinero en porquerías en lugar de comprar buenos alimentos. Porque nos está gustando la moda y entonces compramos ropa que no necesitamos, calzado que no necesitamos. Estamos malgastando, mal invirtiendo nuestro dinero, pero eso sí,
le regateamos al reino de Dios, en ayudar a un hermano en necesidad, en enviarle una ofrenda a un misionero que está en Tailandia, siendo perseguido, pero predicando el Evangelio de Jesucristo. Pero nosotros queremos pasarla bien acá. Así que una cosa última te digo. Si eres un hijo de Dios y eres un seguidor de Jesús, tienes naturaleza espiritual. La carne no te puede mandar. El viejo hombre y la vieja mujer tienen que desaparecer. El mundo tiene que ver que eres diferente. No te hagas como uno de ellos. Yo estoy viendo hoy cristianos que tienen eso, ¿cómo es eso? ¿Cómo se llama eso? Piercing. ¿Qué sé lo que quiere decir? Se cuelgan en la nariz como si lo llevaran, como los chanchos cuando le colgamos algo para llevarlo de la nariz. Se hacen tatuajes. Usan pantalones rotos que valen un platal. Pero hay que estar a la moda. Nosotros vamos a buscar a nuestro nieto 2x3 a la escuela. Las cosas que vemos con mi esposa. Si mi padre viviera, se muere de un infarto. Tú eres responsable de lo que has elegido. Dijiste un día a Jesucristo, te voy a seguir, pues es mejor que lo cumplas. Porque no hay bendición para aquel que le promete algo a Dios y no lo cumple. Entonces, yo te pido que hagas algo conmigo, porque yo tomé una decisión en mi vida. Y no me importa lo que pase. La decisión está tomada y yo voy a seguir a Cristo hasta el fin de mis días. Y si tú quieres hacerlo, si has dado un paso atrás, un paso al costado, si te estás quedando, hoy te invito a que digas lo mismo que yo. He decidido servir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás.